Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de deliberación y de reflexión colectiva en la 4TV. Hoy vamos a hablar de armas de construcción masiva, los libros que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Este gran descubrimiento de hace miles de años sigue siendo una herramienta fundamentalísima y además un goce para la existencia de los seres humanos. Para hablar de eso, nos acompaña el compañero Alejandro Camarena Cuevas. Este camarada, bienvenido Alejandro. Hola. Con la izquierda. Él es promotor cultural y de lectura desde hace más de 20 años. Ha tenido varios cargos y varias responsabilidades promoviendo la lectura, promoviendo la cultura, y hoy en día ejerce funciones como director de área de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría Federal de Cultura y es coordinador, y esta es la parte más importante que a nosotros nos interesa, es coordinador nacional del programa de clubes de lectura. ¿Qué son los clubes de lectura? Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Los clubes de lectura. Bueno, para hablar de los clubes de lectura me gustaría primero plantear la importancia de la lectura en el país. Estaba viendo y el INEGI hace una investigación al año que se llama MOLEC, que es el módulo de lectura. Casi se llama como yo, esa cosa. Exactamente. En donde más o menos hace un estudio de cuántos libros por año leemos en el país. La verdad es que a veces no creemos tanto en este estudio, no voy a hablar ahorita de eso, pero nos da cierta noción de cuánto y qué estamos leyendo en el país. En el 2022 me parece que andábamos por 3.9 libros leídos al año. Por persona. Por persona, pero esto es un promedio. Los promedios en realidad no nos dicen nada. Claro. Cuando vamos a las diferentes comunidades del país, nos damos cuenta que hay gente que lee, pero que hay mucha gente que no está leyendo. Y eso es lo importante. Y por eso es importante generar programas de fomento a la lectura en el país. Hace 4 años se creó el programa de clubes de lectura. Este es un programa que se hace con el Fondo de Cultura Económica, con Paco Taibo, y en donde el gran objetivo era que la lectura pudiera democratizarse, es decir, llegar a la mayor parte de las personas en el país, pero además de una manera muy participativa. ¿Qué son los clubes de lectura? Es muy sencillo. Son personas que les gusta leer o que intuyen que leer puede ser bueno para ellas y para su comunidad y que alzan la mano y dicen: yo quiero generar un club de lectura, yo quiero promover la lectura o yo quiero compartir el gusto por la lectura. Entonces son las personas que, por ejemplo, les gusta leer y que se les ocurre formar un club de lectura invitando a 4, 5, 8 amigos o familiares y reunirse una vez por semana, una vez cada 15 días y compartir lecturas. Leer en conjunto, pero además platicar acerca de lo leído. Entonces ahí tenemos un ejercicio de lectura, pero después de plática, que a final de cuentas es reflexión. Claro. Y la reflexión fomenta el pensamiento crítico. Y hay otras personas que no solo se conforman con compartir el gusto por la lectura entre amigos o familiares o personas cercanas, lo cual es maravilloso y está bien, pero hay personas que dicen: no, yo quiero promover la lectura en mi comunidad. Y hay muchos tipos de comunidades en México. Están las comunidades territoriales, que son nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros pueblos en donde vivimos, pero también las comunidades de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de donde nos desenvolvemos. Y hay otras comunidades a donde algunas personas no pertenecen, pero deciden ir, como por ejemplo con personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, exactamente, en los centros de reclusión, con comunidades migrantes que se dedican a la pesca, al trabajo agrícola y muchas otras. Entonces lo que nosotros hacemos es una gran convocatoria, un gran llamado a todas las personas que quieran compartir con la lectura, y todas las personas que quieren son recibidas. Se inscriben, toman una pequeña capacitación de clubes de lectura
y después de eso son considerados clubes de lectura y comienzan esta labor. Actualmente tenemos ya más de 6.300 clubes de lectura creados en todo el país. Curiosamente, muchos de ellos, la mayoría de ellos nacieron en la virtualidad durante la pandemia, el encierro, ¿no? La pandemia, y comenzaron de manera digital, virtual. Y ahorita pues ya comenzaron obviamente a hacer las actividades presenciales, ¿no? Ya desde hace un año aproximadamente. Y estuvieron regalando colecciones de libros también para los clubes de lectura, ¿cierto? Así es. Cada vez que se forma un club de lectura que toma la capacitación, les obsequiamos 15 libros de literatura. Pero también el año pasado, para empezar, exacto, le llamamos acervo semilla. Acervo semilla, qué bonito. Y eso buscamos que sea la semilla de su acervo y que se acrecente con lo que ellos consigan en donación, el mismo club, las personas lleven un libro favorito y digan, este ya se va a quedar como parte de la biblioteca del club, ¿no? Y además, por ejemplo, el 2021, con la colección 21 para el 21, los clubes de lectura también recibieron la colección completa de 21 para el 21. Yo recuerdo una campaña que me parecía pues graciosa, ¿no? Esto del Consejo Coordinador Empresarial, voz de las empresas. Esa cosa, decían que había que leer 15 minutos al día y ya. Con eso ya te conviertes en líder y no sé cuánta cosa, ¿no? A ver, ¿sirve leer 15 minutos al día nada más? Seguro que sirve. Si es lo único que puedes leer, pues ni modo, ¿no? Pero ¿será suficiente? Claro, creo que eso corresponde a una visión o cómo concibes la lectura. Esa campaña creo que se basaba en que la lectura era un hábito. Y entonces si lo haces cotidianamente se hace costumbre y se hace hábito. Nosotros no le tiramos a eso. Nosotros le tiramos a plantar la semilla del gusto por la lectura. Pero además de manera colectiva. Y de manera colectiva, como una actividad comunitaria, como una actividad social, ¿no? Si se lee 15 minutos al día por obligación, lo único que va a pasar, bueno, habrá quien le resulte, pero creo que a muchos, o quizá a la mayoría, pues simple y sencillamente a lo mejor se les va a hacer aburrido y no va a llevar a nada. Pueden ser los peores 15 minutos de un niño durante el día, ¿no? Sí. Cuando lo que quiere es salirse a jugar fútbol con sus cuates, ¿no? Exacto. Y ahí está el meollo de una de las cuestiones, que es la lectura por gusto y por placer. Nosotros fomentamos la lectura de literatura. Y la literatura hay que recordar que forma parte de las artes. Ahorita no ahondaré en esto, pero la literatura, como las artes, está hecha para ser disfrutada, como la música, el teatro, el cine, etc. Uno va al cine pues, porque le gusta, porque lo disfruta. La lectura de literatura tendría que ser igual. Uno va a las fiestas a bailar y a practicar la danza y a escuchar música y a gozar. Eso es una actividad cultural por gusto y por placer. Nosotros creemos que no tendría que haber diferencia entre bailar salsa en las fiestas y leer literatura, porque se hace por gusto y por placer. Y esa es nuestra tirada, que las personas disfrutan que la lectura puede ser una actividad recreativa muy gozosa. Mucho depende de qué leas. Tienes que encontrar los libros que te gusten. Es como la música. No toda la música te gusta. Tú escoges una que te gusta y es la que escuchas y es la que gozas. La literatura igual, tienes que encontrar tu género, tu autor, tu tema, ¿no? Entonces, nosotros le tiramos más bien a eso, a que las personas descubran el gusto por la lectura y en ese sentido, pues ya se convierta en una actividad recreativa y entonces por eso las personas acudan a la lectura. Oye, y si llegan los neoliberales, disculpa que la haga del malo. No. Pero llegan los neoliberales y dicen, están tirando el dinero a la basura. Eso de repartir libros es puro populismo. Y a ver qué sale de ahí. Enséñame el producto que sale de que te pongas a repartir libros. Es un desperdicio. Así es. ¿Qué pasa? O sea, no es un desperdicio la cocinota ¿no? faraónica del antiguo director del Fondo de Cultura, ¿no? Que denunció. Por ejemplo. Paco Ignacio lo denunció y dijo que qué barbaridad es esta, ¿no? Así es. Eso no es derroche. El derroche es el dinero que se va en los libros además, para esos que ni leen. A ver, ¿qué les respondes a ellos? Así es. Pues mira, el pensamiento liberal es así. Si algo no tiene
para empezar, si algo no es medible, por ejemplo, no tiene sentido. Cuantificable. Y además, si no, si no trae como resultado un beneficio medible, que puede ser económico o cualquier otro, pues eso no tiene sentido porque no lo puedes demostrar. Pero eso se queda en el pensamiento conservador, ¿no? Nosotros, por el contrario, sabemos lo que la lectura representa para las personas. Y además tocaste un tema muy importante, que es que los libros lleguen gratuitamente. Hay todo un prejuicio a que si los libros llegan gratis, no son apreciados o no son valorados. Y es parte del pensamiento consumista. Y eso es absolutamente falso, ¿no? Porque además nosotros los libros los hacemos llegar acompañados de sentido, como son los clubes de lectura. Primero, las personas que tienen interés son los que acudieron, fueron capacitados, y esos libros son recibidos y van a ser utilizados de manera maravillosa, van a ser leídos pues para pronto, ¿no? Pero además, cuando se obsequió la colección 21 para el 21, se acompañaba de charlas, sobre todo de charlas, de conferencias. Y entonces las personas recibían ese libro con mucho sentido, y estamos seguros que iban y se leían y se compartían en la familia. Pensar que regalar libros es tirar el dinero a la basura, la verdad es que es una tontería. Es retrógrado. Es retrógrado, absolutamente. Pero ¿no? Ahora ¿quién lo piensa? Sí, pero bueno, y es parte de la democratización. O sea, no solo democratizar la lectura, sino el acceso a los libros. A ver, en un país en donde más de 60 millones de personas aún viven en pobreza, comprar un libro de, ¿qué te gusta? 100 pesos, ya ni pensemos en los libros de 300, de 250 o de 500 pesos, ¿no? Un libro de 100 pesos representa decidir para un estudiante el transporte de la semana, sí, o el libro. O la torta. O la torta. 2 tortas de 50, ¿vale? Sí, ya, porque también ya las tortas. Sí, pero bueno. tan caras. Oye, pero luego viene otro neoliberal, ¿no? De estos así insoportables, ¿no? Y te dice, pero ustedes nada más están publicando puros libros de Marx. Nada más quieren ideologizar a la gente. Están adoctrinando. A ver. Pues fíjate que eso es lo maravilloso de la literatura. Ajá. A los clubes de lectura y todos nuestros acervos, todo lo que se comparte es literatura. Literatura. Alejandro Dumas, sí. Alejandro Dumas, Salgari, Hermilio Abreu, bueno, en fin, literatura sí, haz memoria mexicana. Y recomiéndanos los títulos que están. Ahorita con todo gusto hacemos unas recomendaciones, ¿no? Y la literatura, y es literatura, ¿no? Universal. Universal. Y que aparentemente la literatura es neutra. Muchos piensan que la literatura es neutra, pero no es cierto. La literatura acaba hablando de los temas más importantes de la vida y acaba hablando de temas muy sensibles y acaba hablando de la justicia, de la injusticia, acaba hablando de la injusticia social, acaba hablando de los grandes temas personales y sociales. Y, por ejemplo, tenemos... ¿No será eso lo que preocupa a los neoliberales? Seguramente, porque cada vez la mayoría de los lectores abren, o sea, cuando te vuelves lector, abres tu horizonte, abres tu visión de la vida, ¿no? Cuando lees, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, bueno, ahí además de que te metes en los zapatos de Jean Valjean y vives su historia fuerte, en fin, acabas conociendo acerca de la historia francesa del siglo XIX. Y acabas conociendo un montón de cosas, pero además te metes en la cabeza de este grande que es Víctor Hugo, y entonces no quedas igual, y eso te transforma. Si lees, por ejemplo, Canek de Hermilio Abreu, un libro maravilloso, creo que es mi primera recomendación. Léanse Canek, búsquenlo. Está en el Fondo de Cultura Económica y es muy barato. Muchísimo, ¿no? Te cambian. Así es, ¿no? Canek, que agarra un personaje histórico del pueblo maya que se rebela contra la injusticia y hace este libro, novela, poesía. Canek lo puedes encontrar ubicado en poesía, lo puedes encontrar en novela o en cuento. Canek está... Te lo van a leer en autoayuda también.
También, exactamente, ¿no? ¿Ese es lo que más se consume en la autoayuda? ¿La gente que lee consume más eso? Nos hemos encontrado con que en México se lee mucha autoayuda, libros de superación personal de todo tipo, y a veces la gente confunde la lectura de literatura con autoayuda, y son diferentes. Sí. Tienen diferentes características y están hechos para diferentes motivos. Lo bonito sería que las personas descubran que la literatura pues también te da la posibilidad de conocerte más, ampliar tu visión del mundo y de incluso hasta darte esperanza, ¿no? E iluminarte. Federico García Lorca, muchas veces recurrimos a esto. Federico García Lorca, una vez que lo invitan en 1933 a inaugurar la biblioteca de su pueblo natal, llega con un discurso que escribió muy largo y entre otras cosas dice que está muy emocionado porque es la primera biblioteca y que es muy importante porque las personas no solo deben acceder a las personas no solo se les debe garantizar los derechos fundamentales como la alimentación, el vestido y dónde vivir, sino que la cultura debería ser un derecho fundamental. Ahora, actualmente en México, la cultura está reconocida como un derecho, pero no llega a todos como tal. Y bueno, Federico García Lorca, entre muchas cosas, dice algo bien bonito, que es, a través de los libros y la lectura se puede acceder a la belleza a la que llega el espíritu humano. Y es verdad, leemos literatura y alcanzamos a vislumbrar la belleza a la que llega el espíritu humano. Pero esto no es así de angelitos y de nubecitas, ¿no? Etéreo. No. ¿Qué es la belleza del espíritu humano? Canek, rebelándose ante la injusticia. Y después, incluso estando preso, diciéndole al que lo apresó y que le ató las manos, que no le va a alcanzar el cordel. Y entonces le ponen más cordel y lo aprietan más. Y le dicen, no les va a alcanzar el cordel, porque necesitarían cordel para todo el pueblo. No importa lo que me pase a mí. No le van a poder atar las manos a todo el pueblo. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso la literatura es una forma de ampliar no solo el conocimiento, sino la experiencia humana al interior, da muchas herramientas para que las personas se construyan, pues eso, como seres humanos, como personas, y al final de cuentas, cuando te construyes de esa manera, es inevitable que nazca en ti el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico, y que seas crítico ante todo, absolutamente ante todo, ¿no? O sea, ya no te chamaquean. Sí, claro, no te chamaquean. Pero además hay un elemento que es muy interesante de lo que tú planteas de los clubes de lectura, ¿no? A mí necesariamente me lleva a pensar en los círculos de estudio, ¿no? Que son espacios colectivos, espacios que reconocen al ser humano como un ser colectivo, un ser que sí, es un sujeto individual, pero su construcción como ser humano pues depende de la socialización que se realiza de manera colectiva. 36 años de neoliberalismo nos han atomizado como sociedad, nos han hecho seres individualistas, egoístas, consumistas, preocupados por el yo eterno, yo primero, después yo y al último yo, y perdemos mucha de la riqueza de las posibilidades que tenemos como seres humanos de crear sociedades libres, sociedades que no sean chamaqueadas y que se puedan defender de manera colectiva. Un poco esto de la, ¿cómo le llaman esto los sociólogos? Esto de la ruptura del tejido social. Yo siento que esa ruptura del tejido social fue previa a toda la violencia que luego se nos vino encima. Digamos que la forma de responder a la violencia ya estaba erosionada por esta incapacidad de juntarnos, de vernos a los ojos, de dialogar. Y un poquito como que me da la esperanza, dirías tú, de que estos clubes de lectura sean herramientas de rearticulación del tejido social. Sí, de hecho lo son. O sea, los clubes de lectura comienzan como estos pequeños núcleos de 3, 4 personas y a veces aunque se queden así de 3, 4 personas, lo que pasa ahí ayuda a que esa reflexión, esa transformación que pasa en cada uno de los individuos que van al club y que ya forman una colectividad, también irradie. Porque esas personas llevan no solo la lectura, sino todo el pensamiento y toda la visión
a sus familias, a su trabajo, a todos sus ámbitos. Pero a veces pasa que estos mismos clubes crecen. Por ejemplo, cuando comenzamos el programa, comenzamos en CCH de la UNAM aquí en la Ciudad de México. Bueno, en muchos lugares, pero uno de los lugares es CCH. Y entonces un joven CCHero le entra al programa de clubes de lectura, recibe la capacitación, etcétera, y llega la pandemia. Y entonces él no era de la Ciudad de México, era de Veracruz y se va a su pueblo en Veracruz. Y después nos enteramos que en su pueblo Veracruz durante la pandemia, él lo que hizo fue rescatar el inmueble, que era la biblioteca, pero que estaba vacío, que se lo prestaran para el club de lectura. Y entonces ahí juntó a niños y a jóvenes, pues primero para leer, pero después formaron un colectivo. Y entonces se convirtió en el único espacio de oferta cultural y recreativa de esa población. Y formó esa comunidad, trascendió. Y así está pasando en muchos lugares. Sí, los clubes de lectura están formando lectores, pero también están formando agentes de cambio. Claro. Agentes de cambio cultural y social. Sí. Y hay espacios que ya son bibliotecas que no se usan, como lo que pasó con el compañero, ¿no? Porque falta el agente vivo, que es la persona que está ahí, ¿no? Hay un club de lectura que se tiene que formar, se está formando justo en una biblioteca del Instituto de Educación Media Superior, que está por allá, por el Ajusco. ¿Qué recomendación les darías a los compañeros que va a ser su primera experiencia, pues, organizándose, convocando? Claro, pues mira, en general a todas las bibliotecas, siempre que nos reunimos con gobiernos municipales, sobre todo municipales, estatales, etcétera, y que nos dicen es que nuestra biblioteca no va a la gente. Por ahí hay estudios, se hicieron estudios, conozco uno de la Ciudad de México, en donde decía que las personas ya no van a la biblioteca a consultar libros, van a la biblioteca porque hay internet y hacer uso del internet en su teléfono o en la compu que hay ahí, o a cualquier otra actividad, no van ya a consultar libros, para tareas escolares o demás, ¿no? Eso está pasando en todos lados. Y yo siempre lo que digo es, hay que transformar el modelo de biblioteca. La biblioteca estaba pensada para resguardar libros, para que las personas, sobre todo los niños y los jóvenes en edad escolar, fueran y tuvieran los materiales para hacer investigación y tareas. Ya no lo están usando, ya está el internet. Las bibliotecas se quedaron ahí, pero se quedaron obsoletas. Quieren seguir jugando el mismo papel. Yo creo que ahora uno de los papeles que tendrían que hacer es el fomento a la lectura. Y no está peleado. Y es que a veces en las bibliotecas hay una regla de oro que es guarda silencio, no hables. Entonces un club de lectura, alguien que está hablando, rompe y pues no es... De hecho, hasta lo sacan de las bibliotecas. Tenemos que repensar el modelo. Y entonces las bibliotecas tienen que ser, según mi perspectiva, centros de fomento a la lectura. Tienen los libros. Vamos, juntemos a las personas que no tienen biblioteca familiar personal con los libros, haciendo actividades de fomento a la lectura. Entonces yo lo que diría es, tomen el fomento a la lectura como una de las actividades principales de la biblioteca, no solo la consulta. Y esto sería, pues, como asumir el papel dinámico y dinamizador de la promoción de la lectura desde abajo, ¿no? Porque a las autoridades les toca otro gran papel, que es, pues, garantizar acervos, ¿no? Darle mantenimiento y equipos a las bibliotecas para que sean espacios agradables, que atraigan a las personas y todo. Pero mientras eso pasa, el pueblo debe asumir su rol activo, ¿no? Y los clubes serían como esta herramienta, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y es parte, o sea, si ya hay personas que están leyendo, pero tienen la necesidad de un espacio donde reunirse y de libros, pues simplemente ábranles las puertas. Aquí hay que ir juntando, ¿no? En el norte, o en otros estados donde hace mucho calor, tener una biblioteca con un aire acondicionado, un espacio con un aire acondicionado, ya es una maravilla, ¿no? Pues que les den chance. No, sí, sí, claro. por supuesto, ¿no? Claro. Y bueno, también otra cosa que me gustaría decir es que la perspectiva desde la cual nosotros vemos el fomento de la lectura es separado de lo educativo. La lectura vinculada a la educación está bien, pero es
pero es la utilidad y las formas son pues de eso, escolares, ¿no? Entonces no jugar, la lectura de literatura o la lectura por placer juega con otras reglas. Entonces, por ejemplo, en la escuela nos dicen, si empiezas un libro hay que acabarlo. No, pues para nada, ¿por qué vas a acabar un libro que no te gusta? Chao, bye, busco otro, ¿no? Te dicen que tienes que leer los clásicos, ¿no? Y entonces a lo mejor que una buena lectura para empezar es El Quijote, porque es el libro... Exacto, el libro maravilloso en lengua hispana. Bueno, sí es el libro maravilloso en lengua hispana, pero si tienes 12 años, a lo mejor ese libro... Hay a quien sí, no puedo generalizar. O veintitantos. O veintitantos, o los que tengas. Sí, pero claro. Entonces tú empiezas a leer El Quijote y te cuesta trabajo por el lenguaje o por lo que sea, y más bien no te gusta, pues no hay bronca. No es No El te Quijote. deprivas, ¿no? Sí, no. No quiere decir que no la vas a hacer. No, lee cómic. Claro. Novela gráfica, lee policíaca, lee literatura fantástica. Fantástica, exactamente. Literatura incluso amorosa, si quieres, lo que quieras, pues, ¿no? Entonces no tienes por qué empezar o leer o ser lector de clásicos. No, la literatura es enorme, entonces hay para todos y de todo, ¿no? Entonces nada más, y por ejemplo, en los clubes de lectura nosotros decimos, los clubes de lectura no son ni para aprender ni para enseñar nada. Entonces, no como en la escuela, ¿no? Que lees y luego para ver si leíste o si comprendiste esto de la comprensión lectura, que es importante, pero le corresponde a la escuela, es el examen después. Ay. ¿Qué entendiste? ¿Quién era el personaje principal? No, en la lectura por gusto y por placer uno no va ni a aprender ni a enseñar nada, va a disfrutar. Claro. Y esa es una máxima de Paulo Freire y de la pedagogía de la liberación, ¿no? Así es, exactamente. Excelente. Pues con eso nos despedimos, Alejandro. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué mensaje le dejas a nuestros compañeros, compañeras que están del otro lado de las pantallas? Bueno, pues yo decir que se animen y que formen clubes de lectura y que lean por gusto y por placer, que busquen qué lecturas son las que pueden ser para ellos, para ellas, y además formen clubes de lectura. Y voy a aprovechar para hacer un anuncio. Todos los que quieran formar su club de lectura, siempre estamos abiertos en cualquier parte del país que se encuentren. Lo único que tienen que escribir es a un correo electrónico que es lecturaclubes@gmail.com, y ahí nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, o les va a llegar en automático un cuestionario, ponen todos sus datos y una vez que le dan clic a mandar el cuestionario ya tenemos su información. Los vamos a invitar a la capacitación que hacemos de manera mensual para que formen sus clubes de lectura. Toman la capacitación, que es virtual, se hace el último lunes, martes y miércoles de cada mes, de 6 a 8 de la tarde-noche. Lo toman, quedan como clubes de lectura, les van a llegar 15 libros, que es el acervo semilla, y comienzan. Así de fácil y sencillo. El sueño es que haya miles y miles de clubes de lectura en el país que contagien el gusto. Pues es un gran sueño. Es la verdadera transformación, la revolución de las conciencias. Y pues muchas gracias por compartirnos la información y tu experiencia. Y pues aquí están las puertas abiertas de esta casa que es la 4TV para que vengan aquí a compartirnos cómo va caminando el crecimiento de los clubes de lectura. Alejandro Camarena es coordinador nacional del programa de clubes de lectura y nos acompañó para invitarnos. Ahí en la pantalla seguramente va a estar el correo electrónico para que ustedes lo copien y se pongan en contacto, formen sus clubes de lectura, píquele a like, compartan el enlace de este programa, conversen en su casa, a la hora de la cena, de la comida, en la escuela, cuchicheen con el compañero y la compañera de al lado para saber cómo está viendo el mundo y cómo podemos transformarlo todas y todos juntos. Y, pues, ¿por qué no? Convoque a todas sus amigas al círculo de lectura de su barrio para que esta transformación sea desde abajo y desde adentro. Muchas gracias.